Bueno, Dios les bendiga a todos. Estamos en un nuevo podcast de el pastor Lester Machamé y la congregación que nos llamamos Fuente de Agua Viva. Hoy tenemos un podcast muy especial. Esperemos que usted se quede hasta el final porque es parte de testimonio de cómo Dios puede obrar a través de muchas formas, de muchas maneras. Él es un Dios tan creativo que no solo utiliza un medio, sino que utiliza varios medios para que nosotros podamos crecer en su evangelio, podamos crecer como persona, y Él va moldeando el carácter, va moldeando nuestra mente, nuestra actitud, conforme nosotros vamos obedeciendo. Así que hoy vamos a tener este podcast donde vamos a retomar un poco el testimonio de Alice, que fue el testimonio con el que arrancamos estos podcasts. En la casa de ellos, precisamente, estábamos recordando ahorita que ya llevamos un año, gracias a Dios, pues transmitiendo esto, pero pues trabajando juntos, creo que ya van 2 años o más. ¿Cuánto ya? 3 años. Fuimos en enero. 3 en enero. Así que pues los invito a que ustedes se queden para que puedan escuchar parte del testimonio, y si no han escuchado todo el testimonio, pueden ir al primer podcast que está grabado en YouTube para que ustedes puedan entender un poquito más todo este enlace, cómo Dios nos une con Alice y su familia y todo lo que pues durante estos años hemos trabajado. Y quiero marcar y quiero empezar primero pues dándole la bienvenida a Byron y Alice, la familia Sosa, que les decimos cariñosamente, pues así es, ¿verdad? La familia Sosa Bautista, ¿verdad? Yo como siempre he pensado, siempre es Illescas. Yo no sé si solo yo es el que me equivoco, pero siempre dice, Todos. pero va la mayoría porque tu papá es dueño de un taller y él le dicen taller Illescas. Entonces todos asociamos, El son apellido. Illescas. Entonces, pero hoy sí lo dije bien. Bueno, la familia Sosa Bautista, bienvenidos de nuevamente al podcast. Nuevamente vamos a retomar el testimonio, pero ya no desde el principio, sino ya el proceso que Dios hizo con ustedes durante todos estos años. Así que bienvenidos nuevamente, y ya diferentes, ya con muchas experiencias más que contar. Amén. Yo quiero empezar tal vez con este mensaje, porque realmente cuando nosotros, toda nuestra generaciones está sumergida en la religiosidad, tanto el catolicismo como el evangélico, ¿verdad? Estamos sumergidos, al final terminamos estando en un sistema religioso, con muchas reglas, con muchas doctrinas humanas, que al final, lo he dicho muchas veces, la religión viene a restringir a Dios, viene a quitarle la soberanía a Dios para que Él pueda orar de diferentes maneras en medio de nosotros y que pueda cambiarnos a nosotros. Y la religión ha destinado completamente el evangelio de Dios, el reino de Dios, en una misa, en un culto, en asistir, en ofrendar, en diezmar, pero al día de hoy nos hemos dado cuenta que realmente la religión no tiene un efecto, no hace un efecto permanente en las personas. Al día de hoy hay mucha gente que vive yendo a las iglesias, pero no tiene frutos, no tiene cambios, no tiene nada que demostrar que Dios está con él, y por eso es de que a veces mucha gente se aleja de Dios, o no se acerca a Dios, porque los que supuestamente estamos buscando a Dios no presentamos cambios. La gente no puede ver cambios en nosotros, en nuestro carácter, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de vestir, en nuestra manera de pensar, y al contrario, nos volvemos hasta antisociales, porque la religión lo único que hace es evitarte muchas cosas que al final solo te restringen de participar en una sociedad que por naturaleza deberíamos de nosotros participar. Entonces, a mí me da mucho gusto estar de este lado del Evangelio de Jesucristo, donde no hay religión, pero sí hay frutos. De este lado del Evangelio de Jesucristo, donde no hay una presión doctrinal, pero sí la presión de Dios
a través del Espíritu Santo, a través de los sueños, de cómo Él nos habla, de tener que cambiar. Porque un punto bien importante aquí es que nosotros no tenemos un formato de iglesia, pero toda esta transformación se ha dado dentro de reuniones familiares, en la casa de ustedes, por teléfono, aquí cuando nos reunimos a compartir en el podcast. O sea, hay una comunión, cumplimos con ser iglesia de Jesucristo al reunirnos, pero no tenemos un formato donde hay cultos, donde hay predicaciones. O sea, no hay un formato, no tenemos ese formato y años atrás tal vez hubiera pensado que eso no era de Dios, hubiera pensado que eso no era orden, pero a veces nosotros malentendemos el orden de Dios y el orden de Dios siempre va a estar sometido a su soberanía. Cuando digo esto es que a veces nosotros queremos seguir a Dios, a veces nosotros se nos hace más fácil, por eso yo le decía a Alice, mira, yo no tengo iglesia, yo le decía a Alice, pero ser cristiano sin tener iglesia es mucho más difícil que ser cristiano teniendo iglesia. Y van a decir, ¿por qué? Porque pues la iglesia te ofrece pequeñas dosis cada semana en un culto donde tú vas, supuestamente ministran la presencia de Dios, y digo supuestamente porque ahora realmente no sé qué es lo que ministra, escuchas palabra, pero no produce cambio en la gente. No hay un cambio, te pasó a vos, asistías a muchas iglesias, pero no había un cambio en su problema, en su enfermedad, entonces no había un cambio. Y el único medicamento a veces que existe en la religión es ore, haga esto, haga tal cosa, y empiezan a dar recetas que al final no terminan siendo efectivas. Entonces es bien importante entender que a mí me gusta estar de este lado porque en este lado nosotros permitimos que ese Dios soberano pueda trabajar con las personas de la manera que Él desee. Siempre, pues obviamente, pues tenemos la guía que es la palabra de Dios, tenemos los sueños que es un medio por lo cual Dios nos habla a nosotros, pero más que todo es ver al pasar los tiempos que llevamos, por ejemplo, trabajando con Alice, en enero dice que cumplimos 3 años, imagínense, en tan solo 3 años tener un avance, pero no solo un avance de una liberación, un avance no solo de cambio de conducta, de carácter, sino un avance también de conocimiento de quién es Dios. Y mucha gente se ha peleado conmigo al día de hoy porque cuando hablamos yo le digo, mire, usted no conoce a Dios, usted conoce un milagro de Dios, usted conoce un favor de Dios. Y en el caso, por ejemplo, si agarramos este testimonio, si Alice, cuando Dios la manda conmigo, ella obedece ese sueño, ella dice, bueno, voy a hacer caso. En ese momento, para recordar un poco el testimonio, yo era una de las personas que a ella le decían que que no me tenía que seguir, que yo estaba confundido, que yo estaba contaminado, que la palabra que yo daba no era la correcta. Pues hace unos días hablábamos de eso y le decía, mira, solo eso, imagínate esa obediencia de hacerle caso y decir, bueno, voy a ver qué es por qué es que este sueño me está diciendo que yo tengo que buscar al este. Pero también la situación es cuando nosotros empezamos a obedecer, y ahí es donde viene conocer a Dios. ¿Por qué? Porque si tú solo hubieras obtenido el favor de Dios, bueno, ya estoy libre, ya me siento mejor, y tú hubieras ido y no hubieras seguido el proceso, solo hubieras conocido el favor de Dios, pero no hubieras conocido esta parte donde estás conociendo a un Dios palpable, a donde estás conociendo a un Padre que transforma, que corrige, que te puede hacer muchos favores, pero que te corrige también y te dice, mira, quiero cambiar esto en ti. Entonces, aquí se viene ese proceso donde nosotros conocemos a Dios, porque eso es conocer a Dios. Cuando nosotros solo obtenemos un favor de Dios, no estamos, y por eso hasta que se les olvida. Yo he tenido gente que Dios me ha usado para sanarla,
para liberarla y al día de hoy no está. Al día de hoy ni siquiera buscando a Dios están. O sea, un milagro se olvida. Algo sobrenatural para el ser humano lo olvida. Pero ¿por qué nosotros no olvidamos? Dios ha hecho muchas cosas, muchas maravillas en mi vida, milagros en mi familia. Lo he visto, pero ¿por qué nosotros sí conocemos a Dios? Porque nos dimos a obedecerle. Más allá de lo sobrenatural, más allá del milagro, hay una historia que cada uno puede formar, más allá de un favor de Dios, más allá de cuando Dios resolvió un problema tuyo. Pero ahí es donde todos rechazan el conocer a Dios. Ahí rechazan el proceso, rechazan el cambio de carácter, rechazan la instrucción o corrección de un pastor, la rechazan. ¿Por qué? Porque solo queremos el favor de Dios. Y ahí en ese punto no podemos decir que conocemos a Dios. Sí. Solo podemos decir que fuimos bendecidos por un favor de Dios, pero no podemos decir que conocemos a Dios. Conocer a Dios es como cuando nosotros nos casamos. Mucha gente cree que se casa conociéndose, pero realmente hasta que uno está casado y lleva un par de años, empieza más o menos a conocer. Y yo creo que tal vez nunca dejamos de conocer a la persona con la que nos casamos, cómo reacciona ante ciertas cosas. Y ahí está la habilidad de uno de poder manejar esa relación para conocerse lo más posible, porque es la persona con la que vamos a convivir. Pero la relación no es una situación de flores, de maravilla, todo, de colores, todo. La relación que tenemos en pareja es una relación que tenemos que pasar buenos ratos, malos ratos, tiempos de alegría, tiempos de tristeza, tiempos de enojo. Y la relación con Dios viene a ser lo similar, porque Dios cuando quiere hacer una relación contigo te quiere cambiar. Y hemos hablado bastante de eso. Dios quiere transformarte. Dios quiere hacer una obra en la vida de la persona, no el favor, porque te puede sanar, pero tú te vas a morir, sí o sí. No hay sanidad para hacerte eterno. Eterno ya lo somos, pero en este cuerpo va a morir. Cada día muere. Así que lo que Dios quiere hacer es transformar tu alma para que tu espíritu sea vivificado a través de lo que Él está haciendo, para que nosotros podamos conocerle cada día más. Entonces, esto es bien bonito hablar porque de esto con un testimonio, porque es como que estuviéramos teniendo la Biblia abierta. Y yo hace años no lo comentaba porque si lo hubiera comentado en las iglesias donde yo estaba, hubieran dicho que estuviera loco, pero a veces yo digo, y ya se lo he escuchado a varios ministros, a varios predicadores que dicen, miren, nosotros no podemos ser bibliocéntricos, algo así, porque la Biblia son ejemplos nada más de vida. La Biblia está solo para guiarnos a decirles, mira lo que hizo Moisés, mira la fe que tuvo Abraham, mira la fe que tuvo Moisés, mira la fe que, o sea, ¿me entiende? Cómo Dios salvó al pueblo de Israel, pero la Biblia es solo una muestra para lo que nosotros hoy en día tendríamos que estar viviendo. Entonces, a veces, cuando nosotros queremos que todo case en la Biblia a nuestra actualidad, posiblemente ahí vamos a encontrar una controversia. ¿Por qué? Porque a veces los procesos de Dios el día de hoy, estamos en otro ambiente, en otra cultura, en otra época, miles de años atrás de lo de la Biblia. Claro que la Biblia es base, claro que la Biblia es base para nosotros, pero no es la información completa. ¿Por qué? Porque el día de hoy Dios está hablando de maneras diferentes. El día de hoy Dios sigue obrando de maneras diferentes, muy diferentes en aquellos tiempos. No podemos comparar nuestra época con la época de Cristo. No podemos compararla. La tecnología, lo que hay ahora no se puede comparar. Así que es bonito porque estamos testificando como que fuéramos un testimonio de Biblia para muchas personas que obviamente nos van a estar viendo, pero para nosotros principalmente, yo creo que siempre cuando yo vengo hablando, yo digo, si esto es para mí, o sea, yo me gozo de ver lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Y cuando, recordando un poco, retomando un poco el testimonio de Alice es una persona que padecía
hasta se me olvidó, depresión, pero tenía una crónica contra crónica, Sí. una situación bien, bien terrible, mm, familiarmente, que estaban viniendo otra situación encima de la depresión, y cuando viene a mí, Dios la llama a través de un sueño, le dice que me busque. Dios me pone a ayunar esa semana, termino el ayuno, me da un sueño donde una mujer toda, toda deforme viene y quiere hablar conmigo. Al día siguiente me habla Alice, me reúno con Alice y empieza todo el proceso. Durante el proceso hay algo que marcó, que ahí es donde yo incluso empecé a aprender, porque yo había orado por personas, incluso meses anteriores, yo había orado por niños que se sanaban inmediatamente, había tenido la oportunidad también de estar trabajando con otra persona que tenía, me habían dicho que tenía depresión, y nada más yo me senté con ella, le di una palabra de Dios y esa persona se liberó. Pero con Alice pasó algo diferente y sigue pasando algo diferente, porque me recuerdo que un domingo que íbamos a hacer un servicio, entonces el Señor me dice, Alice tiene que visitar un psiquiatra. Y yo dije, Señor, y yo sabía que pues obviamente ya eh, cuando éramos bastante jóvenes, nos conocimos en una iglesia, yo sabía que ella, el hecho, porque religiosamente le decían que ir a un psiquiatra, eso no era de Dios, que incluso los medicamentos que dan los psiquiatras transmiten demonios y cosas así. Entonces, yo sabía que Alice tenía ese conocimiento, tenía ese pensamiento y lo creía. Y entonces cuando Dios me habla y me dice, Alice tiene que ir donde un psiquiatra, y si el psiquiatra le dice que tiene que tomar medicamento, que tome medicamento. Y dije, Señor, pero ¿por qué no lo haces igual que con todos los demás milagros que has hecho a través de mi persona? ¿Por qué no oro por ella y se sana? Ya estuvo. Nos evitamos tanto problema, diciéndole yo a Dios. Pero el Señor me dijo, es que yo le voy a enseñar obediencia. Ah, dije yo, qué tremendo. Obediencia. Bueno, yo sabía que Alice me lo iba a rechazar. Terminó el servicio, la llamo y le digo, Alice, fíjate que el Señor me habló y me dijo que tenías que ir donde el psiquiatra. Me recuerdo la cara que Los ojos. me abrió los ojos. No, no me dijo, no, 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 eso sí, no me dijo. ¿Y qué podía hacer yo? Y no, es que mira, el Señor, allá donde yo estaba en la iglesia, hasta tuve sueños donde mi hermana, algo así, donde en el medicamento había demonios. Le digo, pero eso es lo que Dios está mandando y eso es lo que te voy a decir. No, yo no, bueno, dijo que no. Probaba varios sistemas. Cuando yo la conocí, iba con una psicóloga, estuviste siendo con una psicóloga, estuviste al mismo tiempo junto con una nutricionista, y pasó. Siempre era una cosa de que se levantaba unos días, pero al mes, pum, recaía otra vez y vamos otra vez el ciclo. Como al segundo ciclo yo le dije, mira pues Alice, por favor, haceme caso. Dios fue claro cuando a mí me dijo que él lo que quería enseñarte era obediencia. Entonces tenés que hacerlo porque eso es lo que tenés que hacer. Quitarte todo ese conocimiento, todo ese paradigma que tenés adentro religioso, ese tabú, porque realmente se crean esos tabú, esos paradigmas en la religión, cuando realmente, pero sí, o sea, nos enfermamos de diarrea, vamos donde el doctor. Sí, ¿me entienden? Pero no, para eso no, porque es psicológico, incluso culturalmente. Todavía sin tocar la religión, culturalmente eso produce mucha gente rechaza ir donde un psiquiatra porque creen que solo los locos van donde el psiquiatra, pero no es así. El psiquiatra es una persona que te va a ayudar a salir de estados mentales, eso sí, de estados de actitud, de medicamento donde tú te metiste y ya no puedes salir. Pues así por así, bueno. Dios tenía un propósito diferente con Alice y era enseñarle obediencia. Bueno, yo, gracias a Dios, en ese entonces ya bien entrenadito como pastor. Mira, Alice, haceme caso, esto es lo que dice Dios. No, no, déjame probar, que sí, que voy a empezar con otra Nutri, que voy a leer un libro que la psicóloga decía, no le va a funcionar.
porque posiblemente ese libro le pueda funcionar a otra persona, ese sistema le pueda funcionar a otra persona, pero como día a Dios le había designado a Alice un procedimiento, entonces decía yo, esto no le va a funcionar. Aquí, aunque visite al mejor psicólogo, a la mejor nutricionista, no le va a funcionar, porque no es la psicóloga, porque no es el nutricionista, sino porque es el propósito de Dios que tiene en su vida, de enseñarle obediencia. Entonces, bueno, al fin le dije, ¿sabes qué? La última vez, mírale, está bien, probá otra vez, dale con la nueva nutricionista, dale. Pero si recaes otra vez, me vas a hacer caso y vas a ir donde el psiquiatra. Y si te dice que tenés que medicarte, te vas a medicar. Va, está bueno, me dijo. Entonces, pum, cabal, como al mes y medio, pum, recae otra vez. Y le dije, hoy sí, te vas donde el psiquiatra porque esa es la palabra que yo recibí y vas a obedecer. Desde ahí se marca un cambio que por la necedad, que por la desobediencia, no se aceleró. Se empieza a marcar un cambio, pero en medio de ese cambio ya ella empieza a asistir donde un psiquiatra empieza a ser medicada y Dios a los dos empieza a trabajar otros aspectos como es el deporte. Dios ya nos había hablado, ya me había hablado a mí que ellos parte de la recuperación de todo, porque yo creo que a este punto, creo que aunque tal vez no te diagnosticaste, pero creo yo que por todo lo que estaban viviendo, sí tocaste bastante la depresión, no a los niveles que lo tocó Alice. Entonces Dios me decía, tienen que ir a hacer ejercicio, porque parte del proceso de la recuperación de todo lo que ustedes estaban pasando era devolverlos así, yo lo miraba en ese punto, devolverlos así a una vida. No, y a veces son depresiones que no son obvias, o sea, a veces nos volvemos muy buenos actores. Entonces, y creo que eso a una gran parte de la población, en la clásica escena del payaso, ¿verdad? Tiene que reírse ante todos y al estar solo, pues ya la cara cambia. En mi caso fue bastante eso, o sea, fue, y más porque tal vez uno de hombre, y creo que es algo que afecta también bastante a los hombres, es el no buscar ayuda, el de yo soy macho, el de yo puedo, el de, ¿sí me entendés? Creo que eso es algo que también nos está afectando como hombres también, el no tener em, tal vez esa humildad de buscar a un pastor, a una persona y expresarle en cómo en realidad estás, pues. Hay que dejar un poco el machismo, porque eso es parte de ser machista, yo no necesito. Entonces, Dios empieza a trabajar, entonces Dios me había hablado, mira, ellos, decirles que vayan a hacer ejercicio. Yo ya les había dicho, entonces hablé con ellos, les dije, miren, Bueno, a correr específicamente. a correr específicamente, que eso fue lo que Dios me dijo. Y yo, entonces les dije, aquel hizo algún par de comentarios siempre cuando nos reuníamos, no, es que a mí lo único que no me gusta es correr. Ujú. Y yo decía, puchiga, pero eso fue lo que Dios mandó. Entonces me recuerdo que hubo un día que yo salí a correr y el Señor me habla y me dice, Byron no tiene la madurez mental que vos tenés, tiene que ir a correr ultramaratones. Y yo le dije, Señor, yo ya les dije, yo no sé qué hacer, ayúdame tú porque yo ya se los dije, yo ya no les voy a hablar. Le dije yo al Señor esa tarde. Al otro día hablo con Byron y me dice, vete que tuve un sueño donde, con tal sueño, Como que andaba acompañando los que iban a correr, vos y alguien más iban a correr. Y como que me tocaba a mí también ir a correr y como que va, espérame, voy a traer lo que me hace le falta. decía, Y una eso, persona ajá, te decía, no, no solo vas a ir al viaje, sino vas a ir a correr. cabal, y fui a traer todos mis insumos a una farmacia, precisamente, ¿va? Exacto. Ujú. Entonces el sueño, lo que te dije, yo me reí y porque dije yo, mira, le dije yo, ayer me habló el Señor y me dijo que esto y esto y esto. Y yo le dije que yo ya no te iba a decir nada porque yo ya se los había dicho. Y lo más impresionante de ese sueño era que él iba a comprar todos los accesorios de deporte a una farmacia. Sí, le digo yo, es que el deporte es una medicina. El deporte te va a servir, les va a servir a ustedes como un medicamento para salir de las conductas, para salir de las actitudes, para salir de la depresión, para salir de la mediocridad.
Dios va a utilizar el deporte. Entonces, pero yo le había dicho al Señor, en ese día yo le dije, Señor, pero yo ya oí que Byron dijo que no le gusta correr. ¿Por qué no lo pones a hacer otra cosa? Y la respuesta del Señor fue, en la universidad vos tuviste que cursar y ganar cursos que no te gustaban. Y los tenías que hacer. Así que ellos van a tener que hacer eso. Y yo me quedé impresionado, pues al día de hoy lo contamos tan fácil, pero realmente el proceso fue bien difícil, porque hubieron bastantes a veces como la rotación, roces conmigo, porque yo les decía, el Señor dice esto. El Señor dice que tienen que ir a correr. Yo no sé por qué no están corriendo. Y cada vez que yo daba una enseñanza, yo les decía, yo no sé por qué ustedes no están corriendo. Y no, es que me duele esto. Yo no sé, pero tienen que ir a correr. Y hubieron roces de carácter, porque obviamente, pero yo como pastor sé que eso es parte del proceso. Y esa es una de las cosas en la que las personas, por ejemplo, cuando hacemos esos podcasts de preguntas y respuestas, una de las preguntas era cómo ayudar a la gente a salir de la depresión. Ayudar a salir de la depresión a la gente es bien fácil. El problema es que la persona quiera salir, una, dos, y tiene que obedecer. Entonces, a todos queremos la bendición de Dios. Todos queremos que Dios se meta en nuestros problemas y nos los solucione. Pero ya no nos gusta y ya no queremos cuando tenemos que ser dirigidos por alguien. No nos gusta el pastoreo de Dios en nuestra vida. Y ahora más que nunca, nadie quiere asistir a una iglesia, no, es que a mí me roban, los diezmos es un robo, la ofrenda es un robo. Sí, pero nunca decimos que cuando vamos a gastar en Guaro, nunca decimos que nos están robando el dinero, ¿verdad? Yo creo que todos evitamos el proceso, porque el proceso tiene diferentes partes. Por ejemplo, está el lado físico como tal, en este caso el deporte, el dolor físico. Yo recuerdo re bien que una de tus recomendaciones iniciales fue hacerlo con un entrenador. em, Experimenté bastante dolor físico. Entonces ahí es donde la mayoría tira la toalla y no sigue. Solo empezar el lado físico. Aparte, actitudes, aparte el tener esa convicción de, bueno, tengo que levantarme más temprano, hoy no tengo ganas, tengo que hacerlo. Entonces son diferentes partes del proceso, no es solamente, voy a correr, no, está el lado emocional y está el lado físico. Sí, y el hecho también, por eso le decía, de tener que seguir a alguien, de tener que obedecerle a alguien que es humano igual que nosotros, esa es otra dificultad por la cual mucha gente no viene a buscar ayuda. Pueden escuchar mucho testimonio, pero no vienen a buscar ayuda porque es que porque me van a manipular. No, señores, esto no es manipulación, esto es obra de Dios, esto es el reino de Dios, y el reino de Dios se mueve a través de dirección, se mueve a través de ministros, de autoridades, de personas que fueron designadas. En este caso, a mí me designaron trabajar con Alice y con todos aquí, pues, y vamos viendo ese crecimiento. Pero tenemos que entender que si tú quieres a Dios en tu vida, tú vas a tener que aceptarle a Él, pero aceptarle a Él es aceptarle sus procesos. Porque queremos que Dios nos sane, queremos que Dios involucre, queremos que Dios haga una obra en nuestra vida, pero cuando ya viene el pastor que Dios usó para liberarte, mira, Alice, por favor, anda a correr. No, es que no quiero, es que lo que pasa es que, mira, me duele todo, es que vos no entendés, es que no sé qué. Esos eran los dichos. Es que vos no nos entendés. Es que vos no, mira, nosotros lo queremos hacer, pero mira, cabal, cuando yo empiezo a correr es donde empiezo a... Por eso, ahí es exactamente eso lo principal que tenés que vencer. Entonces, Dios empieza a trabajar carácter, Dios empieza a trabajar conducta. O sea, el deporte se vuelve una herramienta, pero tan fabulosa, porque te trabaja. Mira, esa es una herramienta que no necesitas prédicas todos los domingos. O sea, Dios está contigo todos los días. Y todos los días, cuando tú te levantas y en medio de tu itinerario metas ejercicio, más que Dios te lo está mandando, tú sabes que
Ya no es un ejercicio como lo hace una persona común, que lo va a hacer porque quiere modelar un mejor cuerpo, porque quiere verse bien, porque quiere pasar el tiempo con algunos amigos en el gimnasio, sino ya es una demanda de cambio de carácter. Ya no solo va a ser transformado tu cuerpo, sino va a ser transformado tu mente, va a ser transformado tu carácter. Entonces, tenemos que entender que Dios es muy bueno. Dios es el creador de todas las cosas. Él truena el dedo y te levanta de un día para otro, pero no tiene chiste. Ujú. No tiene chiste. Que Dios haga un milagro de un día para otro, claro, te va a quitar la angustia, te va a quitar el dolor, te va a quitar la enfermedad, pero el problema es que, señores, la sanidad no transforma, no hace lo que está haciendo en la vida de las personas, por ejemplo, aquí con ustedes. Entonces, durante todo este proceso fue una situación en la que, obviamente, tal vez la confrontación que tenían conmigo más era con ustedes. Yo siempre lo digo porque realmente es el alma la que pelea porque cuando tú pones una disciplina en tu vida, lo que estás haciendo es ejercitando el dominio propio. Estás tratando de agarrar tu alma y dominar tu alma, esa alma que te dice que no salgas, esa alma que te engaña. Por eso la palabra de Dios dice: el corazón del hombre es perverso y engañoso, pero es engañoso para ti, te engaña a ti. Mira, Alice, te duele la rodilla. Es que el pastor por eso no entiende y el alma te está llenando de razones para no hacer algo que Dios te ha mandado. Y yo siempre digo, pero imagínense estar en mi posición, pero yo les decía, ¿saben por qué yo insisto siempre en que ustedes tienen que lograr lo que Dios ya dijo que pueden lograr? Porque Él lo dijo. Y la palabra de Dios dice que Él no te va a poner una carga que no puedas llevar. Entonces, si Dios ya nos habló que tienen que ir a correr hasta ultramaratones, eso quiere decir que Él te dio la capacidad, que sos una persona que tenés la capacidad de desarrollar. Claro, no vas a ir a correr una ultramaratón de un día para otro, pero tenés que prepararte, tenés que entrar en el proceso para poder hacerlo. Entonces, para mí incluso todo esto era nuevo, porque decía, bueno, yo tengo años, más de 20 años haciendo ejercicio, he sido constante en hacer, tal vez en los últimos años ya haciendo ultramaratón, como que se ha convertido algo principal para mí, más ahora que Dios lo está utilizando también para muchas personas, para la formación. Entonces, cuando nosotros miramos, para mí que era nuevo, yo decía, qué impresionante. Y ahí Dios empezó a hablar mucho más sobre las maldiciones. Porque en las iglesias naturalmente se habla de las maldiciones y aquí estábamos trabajando maldiciones. Yo les decía, miren, Dios puede obrar en las maldiciones, pero hay una parte en la que nosotros tenemos que actuar, que es el cambio de conducta, ¿verdad? Porque si tú no cambias tu actitud, no cambias tu conducta, no va a cambiar tu mentalidad. Y aunque Dios te quiera bendecir grandemente, si tú tienes una mente de pobre, pobre te vas a quedar. Por muchas millonadas que tenga el Señor para tu vida, por mucha bendición que Dios tenga para tu vida, si tú no cambias tu mentalidad, si tú no cambias tu actitud, eso no va para ningún lado, eso yo ya lo tengo comprobado. Entonces me da gusto pues ahora estar testificando porque ya hay resultados de la obediencia, pero mucho más gusto de ver cómo toda su familia, es ustedes tres nada más, con Arianita, pero ver el impacto que está causando en una familia. Uno que lo mira de fuera, uno dice, qué impresionante, porque qué impacto. Una familia que hace 3 años estaba viviendo una situación que cualquiera hubiera pensado que no se puede salir de ahí. Ahora vamos a una carrera hace 15 días y ver a una familia levantada por Dios, cuidada por Dios, ¿verdad? Haciendo cosas que en la mente hubieran cabido, ¿verdad? Eso es bastante impresionante, ver la obra de Dios. Lastimosamente la gente quiere milagros,
quiere cosas instantáneas. Quiere tener una relación con Dios como tiene una relación con las redes sociales. Aquí encontrás todo y ya. No. Es un proceso. Queremos recetas y no queremos procesos. Pero gloria a Dios que ahora nosotros somos testimonio de procesos. ¿Ya? No somos testimonio de un milagro. Un milagro se oye muy bonito, ¿verdad? Ay, sí, Dios me sanó. Mire, yo sentí aquí un fuego. Gloria a Dios, eso también es de Dios. Pero es más bonito decir, yo soy un testimonio de un proceso de Dios. Porque un proceso de Dios, cuando eres testimonio de un proceso de Dios, quiere decir que no solo te sanó, no solo te liberó, sino que lo que estás produciendo ahora es paz, paciencia, benignidad, dominio propio, mansedumbre, ¿verdad? Templanza. Estás desarrollando los frutos del Espíritu Santo, porque en un milagro no vas a desarrollar los frutos del Espíritu Santo. Para añadir en eso, ayer en Sobremesa nos decías algo que me quedó a mí grabado y ahorita lo conecto más con lo que mencionas. Siento yo que un milagro o un favor de Dios es el equivalente en el deporte a, ok, ya terminé esta carrera y ahí se quedó. Ayer nos hablabas de siempre seguir reevaluándose uno, seguir trabajando. Igual es en tu vida cotidiana, después de que el Señor te hizo un milagro, te sanó, sacó depresión, lo que sea que te haya sacado, pero ¿qué hiciste después de ese favor? ¿Cómo estás viviendo el día a día? ¿A dónde va tu meta? ¿Cómo estás trabajando en eso? Porque podemos verlo en el deporte, en las carreras, por ejemplo, siempre que hay una fecha de una, todo el mundo va. Te hace un milagro, vas a la iglesia, sos activo. Pasaron 2, 3 meses y empieza a reducir la cantidad de corredores. O sea, yo lo veo bastante bien parecido en eso, de que así como baja después de un favor, también pueda bajar después de una carrera. Entonces, el estilo de vida que estamos aprendiendo es eso, es seguir siempre en constante trabajo, no solamente quedarnos estancados en algo, sino que estar viendo, estar observando y siempre seguir, pues, reinventándote, ¿no? Sí, exactamente, porque eso es. Dios va a cambiarte, pero no te va a meter, o sea, Dios no quiere que, sí, nos mandó a correr, bueno, ya se terminó este curso. Este no es un curso, es un estilo de vida. Él quiere que nosotros vivamos con este estilo de vida. Cuando Dios me llama a abrir este podcast y la congregación acá de Esquipulas, muchas veces anteriores, cuando yo empezaba, cuando Dios me llevaba a una iglesia a trabajar, Él me decía, bájale al ejercicio. Pero ahora fue diferente, porque ahora cuando yo pensé que me decía, mira, bájale al ejercicio, yo ya estaba haciendo ultramaratones cuando Él me llama aquí. Yo dije, me va a decir que le baje. No, fue al contrario, los mandó a ustedes a hacerlo. Dije, qué fabuloso esto. Realmente el deporte en mi vida ha hecho muchas cosas, en mi familia ha hecho muchas cosas. Carlito ya a sus 9 años empezó a correr, ya lleva 2 años ahí, se la está pasando bien, está aprendiendo disciplina, hay una transformación en todo eso, hay muchas cosas que trae. Entonces el deporte ha sido realmente una forma de vivir para mí que no la aíslo con mi espiritualidad. No, al contrario, para mí el deporte y mi espiritualidad van de la mano. ¿Por qué? Porque si la palabra de Dios, por ejemplo, dice, el haragán todo desea y nada alcanza, ¿qué mejor para trabajar en uno la haraganería que el deporte? Cuando tú haces deporte, pasas con energías, pasas con una visión diferente, te cuidas en tu alimentación, no va aislado. Pero la religión, por ejemplo, por ejemplo, en la iglesia donde yo iba, no, el deporte no, porque aparta a los jóvenes de Dios. Yo dije, bueno, y si hace unos meses estaba hablando con una persona, sí, es que mira, yo por eso a los jóvenes de la iglesia no les permito que hagan deportes, que se metan así, porque se alejan de Dios. Yo digo, si supiera que a nosotros Dios nos mandó al deporte. Al revés. Y yo digo, de lo que se están perdiendo, porque el deporte no solo, por eso tiene que ir de la mano. No solo el deporte te está dando disciplina, pero esta disciplina te está cuidando tanto que también te da
disciplina para lo espiritual. Te espiritualiza. ¿Cómo lo puedo explicar? Te espiritualiza porque tu mente ya no está sometida a divagar. Tenés una actividad en la cual te exige disciplina, cuidado de la alimentación. La gente que te rodea es diferente, no es gente que anda pensando en que va a ir a tomar o que va a ir a... No, gente que anda pensando en qué otra carrera nos vamos a inscribir, en qué... Bueno, hay muchas cosas que se puede decir que puede ir paralelo a la espiritualidad de uno. Pero cuando nosotros queremos separar una cosa, y ahí es por eso es que dice el pastor, sí, es que lo que pasa es de que, miren, los jóvenes ya no me vienen al culto porque tienen que ir a entrenar, ¿verdad? Pero yo digo, si años atrás yo hubiera tenido este equilibrio que tengo, hubiera sido un mejor deportista y hubiera sido un mejor evangelista. Al día de hoy, si yo tuviera jóvenes aquí, o como ustedes, yo digo, bueno, ¿sabes qué? Sé testimonio. Qué bueno que estás haciendo un deporte porque en el deporte no te vas a perder. Y sé testimonio ahí con tus amigos. Si Dios no nos llamó a meternos en una iglesia. Dios nos llamó a ser discípulos. Dios nos llamó a salvar almas. Dios nos llamó a que seamos testimonio. Dios nos llamó a que seamos luz para el mundo. Y la palabra de Dios dice, una luz no se puede meter debajo de un amor, no se puede meter abajo de la cama una luz, no se puede meter en una iglesia la luz porque entonces ¿a quién brilla? Y si todos brillamos aquí, ¿a quién vamos a iluminar? No, al contrario, somos una luz que menosprecia el mundo. Y nosotros no podemos menospreciar el mundo. Nosotros tenemos que amar el mundo. Y ahí nos volvemos luz, porque cuando la luz de Dios está en nosotros podemos compartir, podemos movernos en diferentes medios, podemos movernos porque vamos a seguir siendo humanos. Es como que vos querás atender en el taller solo gente cristiana. Eso es estúpido. O que yo viene en la empresa, mire, yo voy a tomarle fotografías solo a gente evangélica. Pues yo no toco ni católicos ni mormones, y peor si usted me dice que no es nada, no le hago su boda, yo solo quiero... Eso es absurdo. Yo creo que el día de hoy esta conversación explica bastante, porque sí, a veces es bien difícil entender lo nuevo. Creo que en todas las generaciones ha ocurrido esto. Al menos en mis 41 añitos de edad, para mí es nuevo el entender que puede haber una vida con Dios fuera de una religión. Creo que la mayoría de gente tiene esa idea, independientemente de qué religión sea. Y todo ha sido siempre algo como muy cuadrado, como decías al principio, y todo se vuelve muy repetitivo. Entonces, qué fácil es solo saber que tengo que ir este día a esta hora y estar ahí por 2 horas y servir por media hora o 2 horas, pero no tener que trabajar con hoy no me quiero levantar, hoy no tengo ganas, hoy tengo que comer mejor, hoy tengo que comer menos, hoy tengo que pensar en otra persona. O sea, aquí creo que se resume bastante esa doctrina que estamos viviendo, que es de todos los días estar pendiente de qué área se va a mejorar. No es solamente de llegar como todo y 2, 3 horas y con eso yo voy a reservar mi espacio. Acá estoy comprando un espacio en el cielo, o con las ofrendas y diezmos. Entonces, por eso es importante que nosotros entendamos que la religión, y aquí es bien marcado, la religión margina a Dios, le quita la soberanía a Dios y mete la soberanía de Dios en sus doctrinas. Viene y agarra lo soberano de Dios, lo grande de Dios, y lo resume en sus doctrinas y Es que lo enmarca, lo o sea, enmarca en 4 paredes. Y lo que yo digo aquí, eso es lo que Dios dice. Y la forma en que, o sea, yo te aseguro que mucha gente, si oye el testimonio de Alice, y yo mira, pero fíjate que Dios le habló en sueños, eso no es de Dios. Y aunque le estés mostrando resultados, te dicen, no, eso no es de Dios. Porque esa es una de las características del fariseísmo, que no le cabe más de lo que él piensa y quieren que Dios piense como ellos piensan. Lo que pasa es que Y si no- te salís del Si te cuadro salís en del- donde está, ahí ya no es, ya no es de Dios. Imagínate, por ejemplo, un caso como el caso de Alice. Bueno, en nuestra familia en general, pero creo que es un poco más obvio en el caso de Alice. Alguien que está escuchando
viendo el proceso, alguien que te conoció, que te pudo haber visto físicamente, también hasta hablar con vos pues era diferente. Pero su primer preocupación no es ver si ese testimonio es válido, pero ustedes no cantan, ustedes no oran, ¿qué días van? O sea, ese clásico de aquí está el milagro, pero mira, pero ¿por qué no están haciendo este formato? Exacto. ¿Por qué no va este orden? Sí, pero es que mira, pues aquí está un testimonio vivo. Mira, una persona que físicamente apenas lleva su vida, ahora ves la transformación, ves una familia y vuelve a regresar. Pero ¿qué día se reúnen? Entonces, de volver siempre a ese formato. Creen que no es de Dios porque no es el formato que ellos han seguido de por vida, pero no hay formato en la Biblia. O sea, Jesús andaba en las montañas y ahí predicaba. Jesús andaba con sus discípulos y donde les agarraba la noche predicaba. De hecho, si podemos decir, yo le decía al Señor, porque obviamente nosotros hablamos de orar, nosotros hablamos de leer la palabra de Dios, y son disciplinas que nosotros deberíamos de tener de diario, o si no es de diario, pues no descartarlas por completo durante la semana. Entonces yo le decía al Señor, porque yo ahora que he aprendido fuera de la religión, porque en la religión hasta hay seminarios de oración, hay seminarios de un montón de cosas. Entonces digo, Señor, ¿cuál es la manera porque yo hablo constantemente con Dios y también tengo oración donde yo me encierro en mi cuarto y oro con Él, ministro con alabanzas y todo. Entonces Dios me llevaba a la Biblia, me decía, a veces nosotros nos ponemos carga que nosotros no vamos a poder llevar. Y aunque Dios dijo en la palabra de Dios dice orar sin cesar. Pero ¿qué es orar sin cesar? Pasar las 24 horas orando, ¿verdad? ¿Qué es? Y Dios me decía, pero yo tampoco, a veces la gente, los pastores, los ministros, no, es que miren, nosotros seguíamos a un pastor que, yo paso 4 o 5 horas, un día, 3 días en ayuno y tan, y que no sé qué. Claro que Dios, por ejemplo, lo dije al principio, cuando Dios me iba a traer con Alice, que yo no sabía, esa semana, Dios me dice, vas a ayunar. Yo ya tenía agendado toda mi semana que iba a hacer de ejercicios, todo mi trabajo, yo lo tenía agendado, y el Señor me dice, no, vas a quitar ejercicio, vas a quitar esto, y yo quiero que ayunes. Yo no sabía por qué Dios me estaba mandando a ayunar, o sea, sí existe eso. Pero Dios me decía, en la Biblia, yo nunca, hablando de los evangelios, donde aparece la vida de Jesús en la tierra, cuando vos la lees, vos te das cuenta que él no decía ahí, Jesús se levantaba a las 5 de la mañana a orar. Jesús era una persona que todos los días a las 5 de la mañana se levantaba a orar. Nunca lo vas a ver. Y después Jesús al 12 de mediodía oraba otra vez. No, él decía, de repente, después de estar haciendo milagros y todo, descansaba, oraba, de repente subía al monte a orar. Pero te decía, ustedes se han complicado eso. Porque creemos también, por ejemplo, yo vengo de la situación en la que yo a veces pasaba que no me daba tiempo de orar un día y yo ya me condenaba. Y yo decía, Señor, perdóname que yo no oré hoy. Pero tal vez mi vida, mi simple vida, ha sido una oración para Él. El hecho de yo recordar, yo no voy a hacer esto porque yo obedezco a la ley de Dios. Yo no voy a hacer esto porque soy hijo de Dios. Cuando tenés una manera de vivir así, te mantenés en esa oración. Ahora en el ejercicio, yo ya sé, parte de mi espiritualidad es ser disciplinado, en ir a entrenar lo que me dijo mi entrenador. Y eso forma parte ahora de mi espiritualidad. Y lo uso para, en medio del ejercicio, a veces voy orando, a veces voy escuchando una prédica, a veces voy escuchando alabanzas. Y de vez en cuando le quiero meter, si pongo música así, como no es electrónica, pero hay incluso en Spotify, hay música que te marca el ritmo que puedes llevar.
pero lo utilizo porque yo ya sé que es parte de mi espiritualidad, es parte de la espiritualidad de ustedes. Hay de aquel que siga locura que deje de entrenar, porque ya vienen los sueños a decir que ustedes no lo están haciendo. Y a Dios le interesa tener personas que estén involucradas en el deporte. ¿Por qué? Porque no solo estás trabajando en bajar de peso, estás trabajando tu disciplina, estás trabajando tu conducta, estás trabajando. Entonces yo decía, qué tremendo que nosotros realmente hemos marginado cosas y hemos dicho y hemos enseñado cosas que no son así. ¿Tenés que tener oración? Sí. ¿Tenés que tener lectura de la palabra? Sí. Pero no hay un formato. No hay un formato. Por eso cuando la gente me viene, mire, enséñanos a orar. Yo digo, ¿y qué voy a enseñar yo a orar? Si yo cuando hablo, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Tú eres digno, tú eres grande, Señor. Tú sabes que yo te amo. No utiliza. ¿Qué palabras quieres utilizar? Una vez nos dijiste, Te querés complicar algo. una vez no nos debe ser dijiste, complicado. una vez nos dijiste algo y es perfectamente eso. Creo que todos queremos una fórmula, porque es muy fácil seguir una fórmula y la mayoría de religiones se basan en una fórmula. Hay un horario, hay un formato, entonces simplemente lo seguís. Y yo me imagino, porque nunca lo seguí, ¿verdad? Pero me imagino, en algún punto se vuelve como en autopiloto. Solo lo estás haciendo, pero en realidad no hay. Se vuelve una vana repetición, que ya lo hemos tocado en otros podcasts. El evangélico acusa al católico de que el Padre Nuestro lo convirtió en una vana repetición, y sí, pero también el evangélico es vano el repetir oraciones, el repetir cultos, no cambian. Ahí está el ejemplo del hermano que contabas que oraba a las 5 de la mañana todos los días por la sanidad de su hija y al final lo que le faltaba era acción. Lo que había que cambiarle era la manera de darle, de enseñarle a comer a su hija. Cuando yo le dije eso, imagínate, un pastor me hubiera echado de la iglesia, pero yo le dije, mire hermano, disculpe, yo lo que siento es que usted tiene que dejar de orar. Él oraba todos los días, ¿verdad? Oraba todos los días a las 4 de la mañana, se levantaba a orar, y lo hizo por años. Y yo le dije, disculpe, pero después de sentarme muchas veces a comer con usted, yo lo que creo es que usted debería dejar de orar y debería de cocinarle a su hija, debería de enseñarle a comer a su hija, porque vamos a un lugar, si la niña quiere huevo, le pide huevo, no se lo come, después quiere pizza, come pizza, deja y después quiere no sé qué y le da y sin medida. Y la niña muy enferma y él iba de oración y va de gastar en doctores cuando realmente por pereza no queremos atacar lo que hay que atacar, que es, tenés que hacer comida en tu casa. Este hermano pues no estaba con su esposa, y le dije, va a tener que hacer el esfuerzo de cocinar en su casa, porque cuando él tenía a su hija, que pollo campero, que pizza, que no sé qué. Entonces, ¿cómo se iba a mejorar? Entonces, imagínate, es una experiencia también. Bueno. Entonces, con todo lo que hemos hablado, espero que se nos amplíe bastante el panorama de que Dios es un Dios soberano, que Él va a trabajar de la forma y miles de formas. Creo que ahora Alice ya lo entiende. Ya. Ahora, Sí. contanos un poco de todo el proceso, cómo lo viviste y contanos cómo viviste, o sea, todo el proceso. Contanos, recordarnos un poco para la gente que no vio los primeros podcasts, contanos tal vez así, pinceladas de cómo vivías tus días, de esos días que me llamabas, que te quedabas en un carro y que no podías ni manejar. Contá cómo es que vivías con depresión y cómo es que empezaste a transformarte en la lucha que tuviste para llegar ahora, hace 15 días, a correr sus primeros 10 kilómetros, que fueron 14 kilómetros. Vino con un bono. Vino con un bono de 4 kilómetros y señores, de verdad, correr en montaña no es lo mismo que correr en ruta. No. El camino es difícil, hay desnivel, hay subidas, hay que subir bastante. Y no hay como arrepentirse. Y no hay como repetirse porque regresar es casi lo mismo que terminarla, así que hay que darle. Entonces, Alice, te dejo todo el micrófono para que tú nos expliques rápidamente ahí cómo vivías tus días, la transformación y todo, y hasta dónde te ha llegado la obediencia
y entender a este Dios soberano que no lo conocías. No. Dios te bendiga. Te quiero agradecer por llegar hasta esta parte del primer episodio de este tema que estamos hablando sobre cómo es que Dios ha utilizado el deporte en nuestras vidas para poder transformarnos. En el segundo episodio vamos a escuchar un poco más a Alice, cómo era su día a día y cómo es que ella ha logrado y todo lo que le pasó en su primer carrera de 10 kilómetros en montaña. Dios es un Dios soberano que obra de diferentes maneras. Dios te bendiga.